Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, había quedado de entregarles un video explicando la reforma tributaria para que no se dejen creer de tantas mentiras que está diciendo la oposición. Lo primero que tenemos que hablar es del monto. 25,9 billones de pesos, 25,9 billones de pesos. Esto equivale a 1.7% del Producto Interno Bruto. Ustedes habrán escuchado mucho ese PIB para todo, 10 puntos del PIB, 1 punto del PIB. Pues les voy a explicar qué es el PIB, es el Producto Interno Bruto. Se estima que Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 1.300 billones de pesos. Entonces de ahí sale esta cifra que 25,9 billones aproximadamente es el 1.7% del PIB. Eso es lo primero que tengo que decirles. Lo segundo, ¿para qué se necesita esta reforma tributaria? ¿Y en qué se diferencia de la reforma tributaria de Carrasquilla y de Duque, que fue la que produjo el estallido social? Pues les explico lo primero. Se diferencian en que esta reforma tributaria es la primera reforma que cumple con la norma constitucional. Pues bien, se requieren los 25,9 billones de pesos porque el gobierno envió al Congreso un presupuesto desfinanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él pone como monto, que son 390 billones de pesos, 390,4 billones de pesos, no alcanza para los gastos de la nación en 2023. Eso quiere decir que está desfinanciado. ¿Para qué se necesitan? Primero, Colombia tiene un déficit fiscal hoy de 83 billones de pesos, el más alto de por lo menos 30 años. Si se le suma una deuda que tenemos con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, dice el ministro que puede llegar a 8 puntos, es decir, que esto puede llegar casi a 100 billones de pesos. Haga de cuenta que ustedes en su casa se ganan 1.000.000, pero gastan 1.100.000. O sea, deben 100 billones. O sea, deben casi el 8% de lo que gastan. No les alcanza la plata, entonces eso es un déficit. Hay que pagarlo. ¿Por qué hay que pagarlo? Porque Colombia, al igual que todos los países, está siendo vigilada por unas calificadoras de riesgo y califican cómo se está comportando cada país para saber si le pueden prestar caro, si le pueden prestar barato o si no le pueden prestar. Entonces, si Colombia perdió el grado de inversión en las ante las calificadoras de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que llegue inversión extranjera, esa persona que quiere meter aquí 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, la cantidad que sea, pues lo piensa dos veces porque dice ese país no es bueno para invertir porque no tiene grado de inversión, o sea, no responde por estas deudas, por estas inversiones. Para recuperar ese grado de inversión hay que pagar este déficit fiscal. Y eso se va a tardar por lo menos 2, 3, de pronto 4 años pagando este déficit fiscal. Si nosotros usamos parte de la reforma tributaria, 25,5 billones, para ir bajando este déficit hasta un promedio más o menos estándar que puede ser 2,5 a 3% del PIB. Lo segundo, para mitigar el hambre, que esto sí no da espera. Digamos que esto, pues aquí nos va peor. Porque si no nos devuelven el grado de inversión, si no pagamos ese déficit fiscal, pues el país se quiebra sencillamente porque los préstamos que hagamos en el futuro van a ser muy costosos, muy caros y también puede pasar que no nos presten y que nuestra moneda se siga devaluando. Pero aquí este es un tema ya humano, es el hambre físico que están aguantando hoy, según el DANE, 7 millones de colombianos. Y nosotros para mitigar esa hambre tenemos que llegar con dinero. Eso no se hace con promesas, ni con leyes, ni nada. Dinero físico. Entonces tenemos que focalizar los lugares donde están las personas que según el SISBEN, que también ahí hay otro problema porque el SISBEN tiene casi el 60% de los datos del SISBEN están errados, ya sea porque esté recayendo sobre personas que no necesitan la ayuda, otras que la necesitan no están dentro del SISBEN. En fin, tenemos que hacer todo un trabajo de focalización para llegar exactamente a los puntos donde está la gente que hoy aguanta hambre. Dos cosas muy importantes: déficit fiscal, o sea, bajar el déficit fiscal, y segundo, para mitigar el hambre, que es resultado de todas estas políticas de 30, 40 años hacia acá, que han hecho que el país crezca como ustedes efectivamente ven que crece. Ustedes ven cada rato en las noticias, creció Colombia por encima del promedio de Latinoamérica, por encima del promedio mundial, etc. Pero de nada sirve ese crecimiento porque está llegando a unas pocas manos. Eso se llama la injusticia tributaria. Y esta reforma precisamente cumple esos 3 parámetros que le fija la Constitución: que sea progresiva, que sea justa y que sea equitativa. Entonces les voy a mostrar primero que todo la diferencia entre esta reforma tributaria
digámosla, de Petro y Ocampo versus la reforma tributaria de Carrasquilla y Duque. Pues la diferencia es astronómica. Esta es la primera reforma tributaria que grava directamente los más altos ingresos y los más altos patrimonios. Las reformas tributarias anteriores, es decir, las que hacía la derecha, siempre tendían a buscar beneficios tributarios y exenciones tributarias para los más ricos por una sencilla razón. Esos más ricos hacían lobby aquí en el Congreso y también durante las campañas, pagando esas campañas para que después ellos les devolvieran esos favores a través de beneficios tributarios que se gestionan en estas reformas tributarias. Esta no se hizo en ningún club de Bogotá, que era la costumbre. Esta es una reforma tributaria que se sentaron a hacer unos técnicos con base en unas necesidades que tiene el país. Ahora veamos qué necesidades. Ahora vamos con los puntos de la reforma tributaria que más debate han tenido y que más mentiras también han tenido. Entonces empecemos por pensiones. Comencemos diciendo que hay en Colombia 2.441.000 pensionados más. Miremos cuántas pensiones mayores de 10 millones de pesos hay en Colombia. En Colpensiones nos reportan 15.167 pensiones de 2.441.000. Y en AFP, que son los fondos privados de pensión, hay menos de 1.000 pensionados con más de 10 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos grabando apenas al 1.1% de los pensionados de Colombia. Por eso no se dejen comer cuenta que estamos cayéndole a la gente que trabajó toda la vida. Sí, es odioso pagar impuestos, no lo vamos a negar. Pero estamos recayendo sobre pensiones mayores a 10 millones de pesos. Y si se quejan esas personas que no les va a alcanzar la plata, si los van a grabar tal vez con un porcentaje, no me atrevo a decirlo acá, pero parece que es en promedio como el 6-7%. Si no les alcanza la plata a ellos, entonces, ¿qué podemos hacer con los 3.500.000 ancianos que hoy no reciben ni un solo peso de pensión? Ni un solo pesito. Entonces, por eso se llama que esta es una reforma tributaria solidaria. Quiere decir que nosotros, los que ganamos más, los pensionados que tienen más ingresos y las personas que tienen salarios de más de 10 millones de pesos van a aportar con un gramito de solidaridad para que muchas personas que hoy no tienen ni un peso en el banco, pues reciban por lo menos medio salario mínimo de pensión. Eso lo ha dicho Gustavo Petro desde la campaña. Pero también, como les dije al comienzo, para mitigar el hambre de millones de colombianos, 7 millones de colombianos que están aguantando hambre. Bueno, otro de los puntos muy álgidos de la reforma tributaria, es decir, de los que más polémica han generado en los medios, aparte por la tergiversación que hacen de este punto los miembros de la oposición, es el de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Voy a explicarles bien qué se pretende con este punto. En primer lugar, no es significativo el recaudo que se pretende obtener con el impuesto a los ultraprocesados del 10% y a las bebidas azucaradas que tienen una tabla también progresiva según la cantidad de azúcar, asimismo pagará impuestos. Entonces, primero que tengo que decirles es que este impuesto, más que, como les dije, recaudar una gran cantidad de dinero, lo que pretende es disuadirlos, persuadir a la población para que se alimente mejor, llamando la atención del alto contenido de sodio, por ejemplo, de grasas saturadas, de azúcar que tienen estos alimentos ultraprocesados, que consumiéndose muy a menudo, como lo hacen muchas clases populares sobre todo, pues se puede convertir en nocivos. Yo tengo que aclarar aquí que yo soy tomador de gaseosa. Yo tomo una bebida gaseosa hace muchos años, pero me pasé a una versión cero que sigue teniendo azúcar, que sigue siendo nociva, pero pues quiero hacer esta aclaración porque un día me van a ver en un restaurante tomándome una gaseosa y van a decir, pero mire que Bolívar toma gaseosa y tal. No, yo tomo gaseosa, pero estoy de acuerdo en que como eso le causa un daño al sistema de salud, si yo me enfermo mañana por tomar tanta gaseosa, a mí me va a tener que atender el sistema de salud. Y el sistema de salud va a tener que invertir muchos millones de pesos para recuperarme, para curarme. Y si algún día una persona se vuelve diabética, pues ustedes saben que son tratamientos costosísimos. ¿Y eso quién lo paga? Ustedes también, con sus impuestos. Los que no toman gaseosa nos van a pagar a quienes tomamos gaseosa los tratamientos en el futuro si nos llegamos a enfermar.
y eso le cuesta al erario entre 12 y 15 billones de pesos. ¿Y quién nos paga? Pues todo el conjunto de los que pagamos impuestos. Entonces, por eso lo que estamos tratando aquí es de que generemos unos mejores hábitos alimenticios, y no es verdad que estemos afectando a las clases populares, porque de verdad para nosotros estos productos no deberían estar en la canasta familiar si es que lo están, y nosotros no estamos grabando esos productos de la canasta familiar. Aquí ya hay una gran diferencia, pero monstruosa diferencia con la reforma tributaria de Carrasquilla y de Duque, porque ellos querían grabar el huevo, la leche, el pan, la carne, productos de primera necesidad que sí contribuyen a nutrir a los colombianos, digamos, de manera más sana. Así que nada que ver esa reforma con esta. Nosotros aquí lo que estamos diciendo es un impuesto para persuadir a la gente que consuma menos, que le baje un poco a la gaseosa, que le bajemos un poco a la gaseosa, que le bajemos a los alimentos ultraprocesados, porque ya les dije que contienen altos niveles de productos que son nocivos para la salud. Eso es lo que se pretende con este punto de la reforma tributaria. Bueno, ahora aterricemos, digamos, esos porcentajes en lo cotidiano, en cuánto nos costaría. Yo les tengo aquí unas cuentas. Por ejemplo, una Coca-Cola 2 litros tiene 20 cucharadas de azúcar, 20 cucharadas. Haz de cuenta que si ustedes van a tomar 6 personas esa gaseosa 2 litros, cada uno se va a meter 3 cucharadas rellenas de azúcar a su cuerpo. Esa Coca-Cola hoy cuesta 5.200 pesos en un hipermercado, digamos. Quedaría costando con el impuesto 5.900. Ahí 700 pesos. Pero tienen una opción. Digamos, nosotros les damos opciones. Lo puse hace poco en un tweet. Cómprense una libra de guayaba que les va a llenar de nutrientes y de vitaminas el cuerpo. Les cuesta 3.200 pesos y con ese jugo toman las mismas 6 personas. O sea que no es cierto que nosotros estemos acabando con el alimento de los colombianos. No, eso no representa realmente un alimento para los colombianos. El jugo HIT, que vale 2.400 pesos, como tiene menos azúcar, pues obviamente paga menos impuestos. Va a quedar en 2.490. Estoy haciendo precios promedios, una simulación. Y por ejemplo, una Pony de 240 mililitros tiene 2,1 cucharadas por cada 240 mililitros. Los carbohidratos, entre ellos están el azúcar, las harinas, esos son los que nos dan la energía para andar, para caminar, otras cosas. Pero lo que pasa es que todo en exceso, pues obviamente tiene su consecuencia, y más a largo plazo. Puede que uno no lo note cuando niño ni cuando joven, pero ya cuando uno llega a una edad es cuando uno empiezan a aparecerle todas las enfermedades que fue ahorrando, que fue acumulando durante su vida por no tener buenos hábitos alimenticios. Bueno, ahora vamos con el tema del patrimonio, que en esta ocasión se grava a personas naturales. Acuérdense que en las otras reformas tributarias se graban a personas jurídicas, es decir, empresas. Pero como sabemos que estamos saliendo de una pandemia, que se quebraron miles de empresas y que las que hay hoy están resucitando, están tratando de volver a tomar impulso, pues entonces nos fuimos por el patrimonio de personas naturales. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los países con menor nivel de tributación en personas naturales. Y les tengo acá un ejemplo muy sencillo. En Colombia el nivel de tributación de personas naturales es del 1.4%. del Producto Interno Bruto. Ya le habíamos dicho hace poco, es de 13 billones de pesos. O sea que hoy estamos recogiendo cerca de 18 o 19 billones de pesos de todo ese grueso de 350 billones que es el presupuesto del año pasado, y los 390 billones que costará el presupuesto del año entrante, que lo vamos a subir a 400, pues solamente recogemos 19 o 18 billones de pesos entre las personas naturales. Esto es descarado, lo tengo que decir, porque el promedio de la OCDE, esto es Colombia, 1.4% del PIB, la OCDE, que es ese club de países al que ingresamos hace 2 o 3 años, que nos da unos parámetros, tiene un promedio de tributación de 8.1% del PIB, del PIB, 8.1%. Y miren Colombia, casi 6 veces menos. Por eso nosotros vamos con los patrimonios a personas naturales. ¿Cuánto tiene que pagar una persona que tenga 3.000 millones de patrimonio líquido? Y aquí hago
la aclaración de que un patrimonio líquido es aquel al que se le han descontado las deudas y la vivienda de su casa de habitación. Es decir, que si tú tienes 5.000 millones de patrimonio, pero tienes una casa de 500 y una deuda de 1.500, apenas vas a pagar por 3.000, o sea, el 0,5%. Este es el nivel, este es el porcentaje que va a pagar una persona que tiene un patrimonio líquido de 3.000 millones de pesos. Esto más o menos viene a ser, ya sacamos la cuenta, y una persona que tenga 5.000 millones y más paga el 1%, o sea, más o menos unos 50 millones de pesos. Aquí estamos hablando de unos 30 millones, de 15 millones de pesos. 15 millones al año. Y esto, 50 millones al año. Entonces dicen, pero ¿cómo nos van a caer si tengo 3.000 millones? Y uno le dice, bueno, le vamos a cobrar el 0,5%. Le queda el 99,5% de su fortuna, señor, señora. Tengan solidaridad. Si tienes 5.000 millones, que pueden ser 5.500 porque seguramente ahí está la casa de vivienda, y les queda el 99% de su fortuna intacta, ¿por qué no podemos compartir este 0,5 y este puntico con estas personas que no tienen nada hoy, que no tienen comida en su mesa? Acuérdense que tenemos 21 millones de pobres, 20 millones de pobres y 7 de ellos en pobreza extrema, es decir, que no tienen cómo alimentarse 3 veces al día, están comiendo una vez al día, a veces ninguna. Entonces, esto es lo que corresponde a patrimonio, la renta de patrimonio. Y es uno de los puntos que prácticamente no ha tenido mucho debate porque la gente está consciente de que hay que hacer ese esfuerzo. En el pasado, ojo, en la reforma de Carrasquilla se planteaba que fuera de 1.000 millones en adelante. Es decir, 3 veces menos esto. Y no olvidar otra cosa que se me pasó ahora que hablé de las pensiones de más de 10 millones de pesos y también de los ingresos de más de 10 millones de pesos. La reforma de Carrasquilla y de Duque pretendía gravar salarios de 1.5 salarios mínimos. Es decir, personas que ganaban 1,5 millones de pesos ya las querían gravar. Y ahí yo no vi a todas estas personas que están hoy en la oposición alegando que por qué vamos a tocar a los de 10 millones, no los vi alegando. Los que vi fue a los jóvenes saliendo a las calles a defendernos de esa reforma nefasta. Hubieran grabado a personas que ganan 1,5 millones de pesos. Nosotros estamos grabando las que ganan 10 millones. Ahí pueden ver la diferencia de esas dos reformas. Ahora vamos con un tema que se llama las zonas francas, que van a estar grabadas también dentro de la reforma tributaria. Y la historia es la siguiente. Las zonas francas se crearon para incentivar la exportación de productos colombianos. Entonces dijeron, hagamos zonas francas y les bajamos la renta, que está en 35%, esto es lo que pagamos todos, las empresas, las personalidades jurídicas, todas pagan 35%, menos las zonas francas. ¿Por qué se les bajó al 20%? Para que pudieran exportar. Y resulta que hoy la mayoría de zonas francas no exportan, producen para el interior, para el consumo interno. Entonces, ¿qué se les va a decir? Ok, les vamos a mantener el 20%, pero exportan. Quiere decir esto que vamos a tener una vocación exportadora para equilibrar la balanza comercial, de eso les he hablado en otros videos, pero más o menos para que sepan, balanza comercial es la diferencia que hay entre lo que importamos y lo que exportamos. Hoy tenemos una balanza comercial muy desbalanceada, importamos más de lo que exportamos. Y ese era parte del espíritu de esta norma, era que nosotros pudiéramos tener empresas en unas zonas francas para que exportaran muchísimos productos de nuestros empresarios colombianos. Pues no, ellos están produciendo hoy. De hecho, hay empresas colombianas que nunca han exportado nada, un peso, y sin embargo se ganaron este beneficio. ¿Cómo se lo ganaron? Con ese lobby, con ese favor que le hacen los congresistas a los grandes grupos y a los empresarios, y lograron hacer que sus fábricas se volvieran zonas francas sin serlo, para pagar 20% de impuesto, burlando 15% de los impuestos de décadas atrás a Colombia, empresas la mayoría bollantes, y por eso nosotros queremos volver a equilibrar esto. Es decir, el Estado interviene para que este 15% que se está fugando, que se está escapando a los bolsillos de los propietarios de esas grandes empresas, vuelva a la DIAN, vuelva al erario para poderlo redistribuir, como les dije, en todos esos programas sociales que tenemos desfinanciados. Bueno, ahora vamos a hablar de los impuestos al sector minero energético. Les había contado que, pues obviamente nosotros estamos empeñados en una transición energética, que es un imperativo prácticamente del planeta,
que el mismo presidente Duque hizo unos compromisos bastante osados en las últimas COP, por ejemplo, descarbonizar el 50% de la economía en 2030, cosa que nos va a costar muchísimo dinero y no lo hay y nosotros quisiéramos hacerlo. Pero ya sea 2030, 2035, tenemos que cumplir con esas metas y tenemos que desincentivar un poco el uso de los combustibles fósiles. Queremos que el sector minero energético, que es un sector que produce casi la mitad de nuestras exportaciones, lo que nos ha convertido en un país monoexportador, es decir, un país que adormeció su industria porque teníamos bastantes ingresos en el pasado por cuenta de la exportación sobre todo de carbón y de petróleo, pues que pague mejores impuestos, porque hoy tiene un nivel de tributación muy bajo con relación al estándar internacional. Nos dicen que es aproximadamente del 7%. Esto es una vergüenza para un país que prácticamente le apuesta la mitad de sus ingresos a la exportación de combustibles fósiles. Entonces, ¿en qué consisten los impuestos para este sector? Que las regalías no sean deducibles de impuestos. Las regalías son ese dinero que tienen que pagar las mineras, los dueños o los concesionarios de las minas de carbón, etcétera, a los municipios donde se están explotando esos minerales, pues por el hecho de que pertenezcan al subsuelo de ese municipio. Pero resulta que aquí, desde hace mucho tiempo, las regalías que nosotros pensábamos que era un impuesto adicional al impuesto de renta, las estaban deduciendo del impuesto de renta, es decir, no estaban pagando regalías. Hoy no están pagando regalías. Y nosotros queremos que paguen regalías, porque estos son productos no renovables, nunca van a volver. Van a dejar unos pasivos ambientales inmensos, para citarle un caso, esos grandes huecos, esos grandes hoyos que están dejando en Cesar y en La Guajira, que no vamos a tener con qué rellenarlos. Eso es un pasivo ambiental. Y nosotros tenemos que asumir, cuando se vayan estas petroleras, estas carboneras, no, vamos a tener que asumir con impuestos del futuro, de los niños del futuro, pues todos esos pasivos ambientales. Entonces, que paguen estas regalías para que al menos a esos municipios les queden obras que puedan mostrar o puedan hacer un ahorro también para cuando venga la transición energética y desaparezcan estos combustibles, para que ellos puedan entrar a otro tipo de negocios como el turismo, etc. Entonces, vamos a hacer que las regalías no sean deducibles. Y aquí viene un impuesto del 10%, que es una sobretasa a los excedentes. Esto es difícil de explicar, pero lo voy a tratar de explicar acá. Aquí tengo, por ejemplo, que en promedio, extraer un barril de petróleo, vamos a usar acá el ejemplo del petróleo. Extraer un barril de petróleo cuesta $48. Si se venden 100, pongámosle aquí 100, el barril de petróleo, es decir, que si hay una bonanza, solo por si existiera una bonanza, entonces quiere decir que acá a esto le quedan 52 pesos, ¿cierto? 52 dólares, perdón. Sobre estos 52 dólares se aplica el 10%, es decir, 5 dólares con 20 por barril de petróleo. Eso más o menos, a grandes rasgos, lo que trata este impuesto. Si vale 120, pues entonces el excedente va a ser de 72 dólares, entonces el impuesto que va a pagar cada barril sería de 7.20, algo así, pero más o menos eso. Y en el carbón, hoy una tonelada de carbón se está vendiendo, el precio de referencia se llama Newcastle y cuesta 417 dólares una tonelada de carbón. Pues el precio base, digamos así como lo tenemos acá, de 48, es decir, el precio de explotación es de 87 dólares, es decir, el umbral. O sea que después de 87 dólares a 400, ese excedente tienen que pagar un 10%. Pero no, más que justo es que estamos cobrándole al carbón su alto nivel de emisiones tóxicas en el planeta. Ellos tienen que pagar, quienes usan carbón, que son los que más están contaminando, están produciendo más cambio climático, son los que más tienen que pagar. Y nos parece muy justo ese impuesto del 10% a la sobretasa, es decir, a los excedentes, cuando el precio del carbón esté como hoy, que está muy alto, desafortunadamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, pues tienen que pagarle a nuestro país y tienen que pagarle también a los municipios productores ese excedente. De eso se trata este impuesto, que de todos es el que más, el más justo que me parece, y que seguramente, pues aunque vaya a haber mucho lobby aquí de las empresas petroleras y carboneras, es un inamovible para nosotros,
porque tiene que ver con el cambio climático también. Bueno, ahora vamos con un punto que ese sí no tiene discusión, es que no aceptamos discusión aquí, y es la sobretasa al sector financiero. ¿Por qué no se acepta discusión? Que fue el único sector que durante la pandemia se enriqueció más, ganó más. Nos alegramos de verdad que ganen más. Nosotros no queremos que los empresarios se empobrezcan, sino que al contrario ganen muchísimo dinero. Lo único que estamos buscando es que así como haya más ricos, también haya menos pobres. Y para eso se necesita hacer estas reformas tributarias, para equilibrar las fuerzas. Pues resulta que en la pasada reforma tributaria se le impuso al sector financiero una sobretasa de 3% de las utilidades. Es decir, se ganaron 100 billones, que eso fue lo que ganaron el sector financiero en los últimos 4 años, 100 billones de pesos. Eso es inmoral en un país con tanta desigualdad social. Entonces, y con esa brecha tan grande entre ricos y pobres, se ganaron 100 billones, ¿está bien? Entonces tienen que pagar 3 billones en promedio en esos últimos años en utilidades. Hay una tendencia aquí de muchos congresistas, me meto yo ahí también, que queremos subir esta sobretasa en esta reforma al 5%. Porque como ustedes han visto, hay muchos detractores de la comida ultraprocesada, que de las pensiones, etcétera. El ministro les ha sido claro y les ha dicho, el monto no puede bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Si subimos las pensiones a 12 millones, bueno, entonces tenemos que subirle al sector financiero al 5%, cosas así. Ir equilibrando para no perder el monto, porque definitivamente necesitamos los 25.9 billones de pesos, porque no se les olvide que este gobierno nos dejó endeudados, una deuda impagable prácticamente hoy, de casi 180.000 millones de dólares. Nos dejó un déficit que ya les hablé, que está cercano a los 100 billones de pesos, 83 más 2 puntos, otros 26 billones que se le debe al Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, y también nos dejó desfinanciados todos los programas sociales. De modo que si hay un sector que hoy pudiera aportar mucho, y ojalá lo hicieran de manera voluntaria, ellos mismos nos mandaron una carta diciéndonos, señores, por favor, como hicieron en Estados Unidos. Entonces, si ustedes recuerdan que los 400 más ricos de Estados Unidos le mandaron una carta, en ese tiempo fue a Obama, donde les decían, señor Obama, por favor, cóbrenos impuestos, tenemos mucha plata, estamos bollantes, no sabemos qué hacer con la plata, por favor, cóbrenos más impuestos. Eso lo hicieron los ricos de los Estados Unidos. Y uno, ¿por qué no puede recibir un ejemplo aquí? Qué bonito sería que el sector financiero se reuniera y dijera, ministro Campo, presidente Petro, queremos aportarle a la paz social de este país y aceptamos que nos impongan una sobretasa del 5%. Bueno, esperemos ese guiño, milagros existen. Bueno, ahora vamos a tocar un punto, este sí muy álgido, porque el Centro Democrático está haciendo su agosto a punta de mentiras con este tema de las ganancias ocasionales. Obviamente aplica para todo tipo de ganancias ocasionales, rifas, lotería, etcétera, pero también se aplica a la venta de viviendas en la franja que hay de excedentes entre el precio en que está el avalúo y el precio comercial. Vamos a explicarlo despacio para que lo entiendan. Las ganancias ocasionales de 3.568.000 pesos hacia abajo no están grabadas, es decir, pagan 0 puntos. De ahí en adelante van a pagar entre el 20 y el 35%. Para el caso de las viviendas, quiero que miren bien esto que les voy a escribir acá. Hay 114 millones exentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen, voy a tomar como promedio del valor de una casa en Bogotá, que es 265 millones de pesos. Ese es el promedio del valor de una vivienda en Bogotá, de acuerdo con los 2.400.000 predios que tiene la capital. Se estableció que el promedio de una vivienda son 265 millones de pesos. Resulta que esta vivienda que está en el catastro en 265 millones de pesos, la vende pongámosle 400 millones de pesos, ¿cierto? Que hay un excedente de 135 millones de pesos. Le descontamos los 114, pero me metí aquí en camisa 11 varas. Quedan 21 millones de pesos. Usted va a pagar sobre estos 21 millones de pesos solamente ese impuesto de ganancia ocasional. Si su casa cuesta 400 y el avalúo está en 265. Obviamente que hay que pagar, pero le voy a decir cuánto paga sobre esos 21 millones de pesos. Se le aplica ¿qué porcentaje? El 19%. De 21 millones de pesos viene a ser
3.990.000 pesos. Es decir, que si usted vendió una casa en 400 millones, va a pagar de impuesto 3.900.000 pesos. Más o menos un promedio, eso más o menos las cuentas que puedo hacer de las casas. ¿Qué está diciendo el Centro Democrático? Que vamos a acabar con las casas, que nadie va a poder vender una vivienda, que los pobres se van a quedar más pobres. No, no es cierto. Primero que todo porque hay un promedio que tenemos aquí nosotros y es que solamente el 1% de los colombianos vende la casa al año. Es decir, 99% queda fuera de este impuesto. El 1% que la venda pues tiene que pagar un impuesto, que es una ganancia ocasional que ya les dije, entre precio catastral y precio comercial. Y entre estos dos, 114 millones de exención. ¿Queda claro? Hagamos otro ejemplo si quieren más rápido. Una casa que tenga 200 millones de precio catastral, catastro, y la vendes en 500 millones. Entonces aquí quedan 300 millones de ganancia ocasional. Si descontamos a los 300 millones los 114, pues ahí vamos a tener 186 millones de pesos de diferencia. Sobre estos 186 millones de pesos tiene que pagar la ganancia ocasional del 19%. Y eso da 35 millones de pesos. ¿Correcto? O sea, sobre la casa de 500 millones va a tener que subirle un poquito para que pueda pagar este impuesto de 35 millones de pesos. Eso es lo que pasa con la ganancia ocasional. En vivienda no se dejen comer carreta de paloma. Bueno, ya se dieron cuenta, espero que nos ayuden a difundir este video. Hay mucha desinformación porque obviamente las élites, los más ricos del país, no les conviene esta reforma tributaria. No están acostumbrados a pagar los impuestos justos. No es que no paguen impuestos, sí pagan, pero no los justos. Es decir, justo es lo que más o menos en promedio pagamos en Latinoamérica, otros países o en el grupo de la OCDE, incluso a nivel mundial. Entonces, por favor, no se dejen desinformar y si pueden aprenderse estas pequeñas reglas y estos pequeños punteos que les di sobre varios puntos de la reforma para que nos ayuden también en las redes sociales a desvirtuar todas esas mentiras que viven diciendo, sobre todo los partidos políticos en oposición, obviamente para ganar réditos, para desprestigiar la reforma tributaria, que como les dije al comienzo, es o es. No hay forma de no hacerla, no hay forma de no recaudar estos 25.9 billones de pesos, porque sin ese recaudo prácticamente no hay forma de funcionar el año entrante, están desfinanciados todos los programas sociales y acuérdense que un requisito para la paz que estamos buscando es que también haya justicia social. La paz nace también de la justicia social. Sin justicia social pues vamos a seguir prácticamente presos de la delincuencia porque ustedes tienen que ponerse en el lugar de las personas que aguantan hambre, no es fácil. Y si no consiguen empleo, y si no consiguen ayudas del Estado, y si no consiguen la manera de salir de ese hueco, pues van a salir un día a atracarnos en una calle. Y no estoy justificando esto, pero es lo que pasa en estos países donde existe tanta hambre y tanta desigualdad social. Entonces apóyennos por favor para poder sacar adelante esta reforma tributaria y poder empezar con pie derecho este gobierno que no la va a tener fácil, lo he dicho en varias ocasiones, porque nos recibimos un país altamente desfinanciado, endeudado, un país con un déficit fiscal enorme, pero tenemos el reto de sacarlo adelante. Gustavo Petro es un gran economista, Gustavo Petro es un pensador de este siglo, muy reputado ya a nivel internacional, y sé que no le va a quedar grande este país con la ayuda de todos ustedes. Nos vemos.